Estamos en Roma en 1610. Vamos a mostrar una partida jugada por Julio César Polerio, uno de los jugadores más fuertes, o quizás el más fuerte jugador de Roma en 1600, y Domenico de Armenio, uno de sus más enconados rivales. Esta partida se jugó el ataque Figatelo, que siempre es muy emocionante para cualquier jugador y mucho más cuando se está iniciando en este maravilloso mundo del ajedrez. Y bueno, comenzamos con este video a hacer un recorrido histórico que viene desde esos años, desde 1600, y que vamos a hacer un estudio de muchos jugadores del siglo XIX, que fue para mí una época dorada del ajedrez. Luego continuaremos al siglo XX y posteriormente a nuestro ajedrez actual. Entonces comenzamos con esta partida: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Ya mete ataque sobre F7, que es el peón más débil de las negras, caballo F6. Al hacer caballo F6 estamos trancando la diagonal de la dama, por lo tanto estamos permitiendo la jugada caballo G5. Me refiero a esta diagonal, y ahora el caballo puede saltar a G5 y atacar en F7 combinándose con, por supuesto, este alfil. Otra forma de jugar con negras es alfil C5, lo cual evita caballo G5 y es otro tipo de ideas. Entonces, caballo F6, las blancas, típico de la época, aceptan el reto, se lanzan sobre F7, las negras tienen D5, E por D5, y aunque hoy en día caballo A5, digamos que hay muchos estudios que demuestran que es mejor hacer caballo A5 que hacer caballo por D5, uno de mis intereses de mostrar esta partida es invitarlos a practicar esta jugada caballo por D5. Les aseguro que le dará más sorpresas positivas que negativas. Después de ver este video, incluso podrían agregar ustedes algo de estudio sobre esto y verán que no es tan complicado y que sí nos podemos meter en esto y poner en aprietos a nuestros rivales. Que por cierto, en esta partida se jugó caballo por F7, lo cual es súper lógico y sobre todo para la época donde los sacrificios eran prácticamente la moda. Pero hoy en día también se ha probado D4, que debo decirles que también es interesante para las negras aquí tomar el D4. Aparentemente o probablemente se pierde una pieza luego de C3, pero hay muchísimas complicaciones luego de B5. Les invito a meter un poco de lupa en esta posición. Es jugable esta línea con negras. Pero bueno, vamos a la línea caballo por F7, rey por F7. Como saben, el rey debe tomar, si no queda completamente perdido. Dama F3 jaque, amenaza al caballo. El rey debe salir al ruedo a defenderse, pero las negras tienen una pieza de más. El rey negro está en una situación incómoda, pero con una pieza de ventaja. Y esto es el ajedrez, es una lucha de diferentes tipos de juegos. Alguien tiene una ventaja, el otro tiene otra. Vamos a ver aquí, caballo C3, presión sobre el caballo. En la partida se jugó caballo E7. Al terminar la partida voy a hacer un comentario sobre la jugada caballo B4, que es mi recomendación. Mi recomendación es entrar en esta línea y luego hacer caballo B4 aquí. Y les aseguro que tendrán sorpresas positivas. Pero vamos a ver la partida. Fue caballo E7, D4, jugada muy normal. Abre. Trata de abrir el centro del tablero. El problema de este caballo en E7 es que le quita, en algunos momentos le va a quitar algún espacio al rey de retroceso, pero veamos, C6, alfil G5, una jugada súper normal. Vaya, estudios han demostrado que es mejor tomar en E5, pero como les digo, la diferencia no es tan clara. Las negras aquí podrían jugar dama E8 y tratar de jugar dama F7. Sin embargo, hay que decir que hay algunos problemas. Las blancas pueden jugar alfil E3 y con idea de enroque largo y atacar rápido en D5, y el detalle es que dama F7, que parece la jugada que desahoga por amenazar los cambios, se encuentra con un dama F3 jaque, y como les decía, el rey tiene problemas de retroceso. Si dama F5, entonces se viene G4, las blancas evitan el cambio, la dama debe regresar y entonces hay un caballo que entra por E4 y es muy peligroso. Esta sería la mejor jugada, la mejor forma de jugar del blanco contra caballo con la línea de caballo E7, que como les digo, es inferior a caballo B4. Sin embargo, en la partida no se jugó alfil G5,
Imagínense, no podemos criticar una jugada totalmente natural porque hay muchas personas que tienen en la mente que jugadores de 1600 son jugadores débiles. Y realmente, y eso es lo que quiero hacer con este canal, es demostrar que eso no es así. Esos jugadores eran tan brillantes como los que hay actualmente. Lo que hay es un peso mayor de estudios, pero como ajedrecistas realmente eran bastante fuertes, diría yo. Alfil G5, H6, alfil por E7, alfil por E7. Claro, las blancas han ayudado un poco a las negras con los cambios, porque el negro necesita cambiar para terminar de mover sus piezas, pero el blanco también ha despejado, sin perder tiempo, el espacio para poder hacer el enroque largo y traer las dos torres al centro. Por supuesto, súper tentador lo que el blanco hizo. Torre F8, dama E4, y aquí la jugada correcta de las negras hubiese sido alfil B4, tratando de eliminar un atacante sobre D5, o en todo caso apurarlo a que coman D5. Por ejemplo, si dama por E5, el rey huye a F7 y a caballo por D5, tomamos, y alfil por D5 tenemos rey G6, y fíjense que el rey negro logra darse a la fuga, amenaza de irse a H7, y si alfil E4 jaque, tenemos alfil F5. Entonces vamos a escapar. A ver si alfil E4, sí, podemos hacer aquí alfil F5 no existe por dama E6 jaque. Veamos, alfil F5, dama E6 jaque es muy fuerte porque entonces perderíamos el alfil. Cuando nos tapemos con la torre, con la dama, viene alfil por F5 jaque previo. Pero aquí podríamos entonces volver a F7 y creo que las blancas lo más que podrían hacer es repetir jugada con los jaques continuos, si no el rey se va a esconder a su madriguera en G8, H8 y vamos a estar en una posición de una pieza de más contra tres peones, pero estos tres peones todavía falta mucho para llegar al final, no están coordinados, no están unidos, así que asumo que las negras, si logran activar sus piezas, pueden generar ventaja. Entonces acá eso quizás era la mejor respuesta del negro, pero el negro aquí sí, de verdad que han cometido un error. La idea de torre por F2 era un poco oculta. Ellos lo que querían era tratar de cerrar la acción de esta torre contra D5. ¿Por qué? Porque luego de peón por E5, alfil G5, jaque, y con esta jugada la que contaba Darminio, luego de rey B1, torre D2. Quizás lo que no valoró Darminio, quizás la jugada que se le escapó fue H4. Porque ahora, pues el alfil tiene problemas. El alfil, recuerden que no puede ir a F4 ni a E3 porque sería capturado, porque el caballo no ejerce ninguna defensa porque está clavado. Entonces aquí está obligado a hacer torre por D1, y luego el alfil puede retirarse, en este caso comió en H4, pero ahora ya es inminente la entrada de las piezas blancas y la partida se acaba porque no hay forma. Fíjense que acá, por ejemplo, amenaza mate, pero las blancas son las que terminan dando mate primero. Ahora bien, si retrocedemos, echamos un vistazo a la jugada caballo B4, que es lo que les quiero recomendar para jugar en esta posición. Veamos acá. Caballo B4, fíjense que como les digo, la idea es que haya mayor espacio para el rey negro a retroceder en el momento indicado. Aquí las blancas tienen varias jugadas. Una es dama E4 para defender en C2 y al mismo tiempo amenazar D4 porque este peón quedaría clavado. La otra jugada que pueden hacer es simplemente A3 e invitar al negro a todo este desastre que va a ocurrir después de caballo por C2. Y la otra opción sería enrocarse corto para luego jugar D4 y abrir el centro. Si hacemos un vistazo de todas, por ejemplo, dama E4, y las negras tienen que reforzar obligatoriamente porque se viene a 3. En la próxima jugada a 3 y el caballo de 5 se cae. Por lo tanto, hay que hacer C6 preparándonos para que nuestro caballo pueda huir a 3. Otra opción sería D4, pero fíjense algo. Si juega D4, tenemos el momento oportuno para las negras de
aprovechando que el caballo en D5 aún está defendido por este caballo, el rey negro puede huir a D7 y regala el peón de D5, pero como les digo, vamos a entrar en ese final de 3 peones contra la pieza. Por ejemplo, acá podrían jugar caballo por D5, comer todo esto, pero podemos ver fácilmente que después de dama por E5, alfil D6, las negras tienen un juego muy activo. No es solamente que tengan la pieza, porque el blanco tiene 3 peones, pero si podemos ver, las negras tienen iniciativa. El rey blanco aún está en el centro y va a tener problemas. Y si acá, en vez de hacer caballo por D5, hacen A3 primero, entonces las negras van a hacer primero caballo por C3 porque ya este caballo no está clavado. Esa es una de las ideas de ir a D7. Y el otro caballo va a D5 y vamos a tener una posición más o menos parecida a lo que estábamos mencionando. Entonces, a dama E4 vamos a hacer C6 y luego A3, caballo A6, D4. Se quiere comer el peón de E5, por supuesto, pero regalamos el peón, no hay problema de que lo capture porque sencillamente huimos y luego tenemos alfil E6 y vamos a protegerlo todo. Mire, nuestro rival, el de las blancas, se va a sentir incómodo al ver que está metido en esto, que se supone que esto se gana y el hombre no consigue la forma de terminar de rematar la partida. Entonces acá luego de caballo C7, alfil F4 es otra posibilidad en vez de hacer dama por E5 jaque, pero el rey sencillamente se da la fuga, alfil por E5, alfil E6 y las negras logran establecer una posición defensiva, por ejemplo si F4, dama H4 jaque con la idea de a G3, dama H3 y sostener la casilla F5, torre F1 por ejemplo y caballo por C3 y se generan cambios y las negras van a quedar en una posición con ventaja. Esto es si dama E4. Lo otro que puede pasar es que, por ejemplo, como les decía, si A3, caballo por C2 jaque, rey de 1 y capturamos la torre. Así de simple, capturamos la torre. Y ahora aquí hay un secreto importante que es que si caballo por D5, dama H4. Es una jugada muy interesante acá para salir de los problemas. Recuerden que en este momento las negras tienen una torre de ventaja, pero las blancas pueden disminuir esa ventaja haciendo caballo B6 jaque, defendiendo el alfil. Entonces, rey E7. Y en este momento, si caballo por A8, dama por C4, la ventaja por supuesto es negra. Entonces, caballo por C8, torre por C8, D3. Ya las blancas necesitan más gente, ya con la dama y el alfil no es mucho lo que pueden lograr. Y entonces acá viene rey de 8. Las blancas tienen que traer más personas. Por ejemplo, si dama por B7, dama jaque. Y si torre E1, C6. Y a torre por E5, amenazando alfil G5 jaque, simplemente alfil E7. Los invito a ustedes a ver la posición. Las negras tienen una torre de ventaja y no hay forma de compensarlo por muy arriesgada que se vea la posición. Entonces, hacemos, y si el caballo brinca a C7 en vez de a B6, entonces rey de 7, estamos capturando el alfil si captura la torre, y si dama F7 jaque previo, defiende el alfil. Y entonces en este caso, al defender el alfil, pues hacemos dama E7 buscando los cambios. Caballo por torre, cambiamos las piezas y estamos en una posición otra vez. En este caso ya no tenemos la torre de ventaja, pero el caballo en A8 está mucho más dudoso que el de A1 porque resulta que cada vez que, por ejemplo, en este caso estamos amenazando torre F8 y entrar en F2. Pero por ejemplo F3 y cuando hacemos rey D6 para liberar el alfil para ir luego a por la torre, entonces si B3 o si B4 tenemos alfil D4 y no hay una manera clara de las blancas llegar al ataque del caballo de A1 que me temo que va a escapar y el caballo blanco va a estar en problemas.
Así que esto pasa si caballo por D5. Si alfil por D5 jaque en esta posición, simplemente rey D7. Hay que tener cuidado que no podemos ir a E7 porque nos van a dar mate. Luego de F7, rey D6 y caballo E4. Pero simplemente nos vamos al sitio correcto, que es a D7. Y ahora, ¿qué jaques tienen aquí las blancas? Las blancas pueden hacer damas E4 jaque, rey D6, ahora caballo E4 jaque, simplemente me como el alfil. Entonces dama B4 jaque C5 y el negro nuevamente sobrevive en esta posición. Así que A3 no funciona y la otra jugada que faltaría sería enroque, lo cual jugaríamos C6 y las blancas podrían intentar D4 y aquí tenemos dama F6 tratando de cambiar las damas y liberar un poco la presión, dama E2 y este momento clave otra vez donde el rey va a E7. Este es un momento donde se demuestra que este caballo está mucho mejor en B4 que en E7. Rey E7 y a caballo E4. Igual si D por E5, dama G6 y si caballo E4, dama G6. Fíjense que este alfil ahora está preparado para entrar en la pelea. D por E5, alfil F5 y una posición complicada que les aseguro que es perfectamente jugable para las negras. Así que esto es lo que le quería traer. Quiero insistir en esa mentalidad de que estos jugadores, los más fuertes de esa época, eran como grandes maestros en la actualidad. Espero les haya gustado y que le den un like para así colaborar con el canal.